Les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma. Episodio 75. La batalla de Drépano. Según el erudito llamado Elliot Schroeder de la Universidad de California en San Diego, la Primera Guerra Púnica era un caso insólito de un choque entre ambiciones económicas y militares entre dos potencias de casi igual fuerza. Schroeder ha escrito la siguiente oración en su documento científico publicado en el año 1995. Cuando un Estado se siente amenazado por un mayor poder, ese Estado no dudará en sacrificar ganancia económica a corto plazo para obtener seguridad militar a largo plazo. Eso, en mi opinión, fue el mayor factor y la mejor explicación de por qué los romanos seguían construyendo flotas, reclutando soldados y entrenando remadores de barcos de guerra. Bueno, según el plan que habíamos trazado en el comienzo de esta guerra, hoy vamos a ver los dos encuentros que los romanos tuvieron en las ciudades de Lilibeo y Drépano y el envío de Marco Atilio Régulo a Roma. O sea que son tres temas grandes en general, más el tema de las gallinas sagradas por razones que ya verán. Entonces, Lilibeo, Drépano, Régulo como prisionero en Roma, más las gallinas sagradas que van a ir primero. Bueno, en cuanto a Régulo, recordemos que este fue enviado a Roma después de la derrota de Drépano para que, según algunos historiadores, se encargara del asunto del intercambio de prisioneros de guerra, o bien, según otros historiadores, para hacer un tratado de paz entre Cartago y Roma. Así que hoy vamos a empezar con Lilibeo, luego Drépano y luego lo de Régulo. Pero como una de estas dos batallas, para ser más exactos la batalla de Drépano, tuvo un incidente muy famoso con unas gallinas sagradas, vamos a tener que hablar de las gallinas sagradas primero. Así que empecemos así. Yo sí sé de gallinas. No sabré de las gallinas sagradas de la Roma antigua, pero sí sé de gallinas comunes. Cuando tuve 12 años de edad, mis padres decidieron emigrar de Alemania y terminamos yendo a Argentina, donde mis padres compraron una pequeña granja de unas 10 hectáreas de tamaño. Sandías, duraznos, nogales, vacas, frutillas y tomates. Y bueno, también tuvimos gallinas. Así es, un montón de gallinas. De hecho, en un momento dado, tuvimos entre 2 y 3 mil gallinas. Gallinas ponedoras, como las llaman allá. Ponen huevos. Bueno, yo siempre me acuerdo cómo estas gallinas se trataban entre sí. Y no estoy hablando de gallinas y cómo se trataban entre sí a la hora de comer. De eso, de cómo las gallinas comen, vamos a hablar un poquito más tarde en este episodio, porque bueno, los romanos interpretaban la voluntad de los dioses de esa manera. Pero aquí yo estoy hablando de gallinas y cómo se trataban entre sí a la hora de poner huevos. Y aquí va una pequeña advertencia, mis queridos oyentes. Para aquellos que no tienen buen estómago, por favor, o bien adelanten este episodio unos 15 segundos para saltear lo que estoy por contar, o bien pónganse a hacer algo que los vaya a distraer por ese tiempo. Bueno, miren lo que pasó. Mientras una gallina hacía ese típico esfuerzo que gallinas hacen para poner un huevo, otra gallina se le aproximaba desde atrás y siempre mirando con un solo ojo, esperaba a que el huevo empezara a salir. Y para desmayo mío, apenas el huevo estaba a la vista, esa gallina se ponía a picotear a la otra pobrecita. Pero esperen, no picoteaba el huevo. Esa gallina picoteaba al lado del huevo hasta que finalmente conseguía pinchar con su pico las entrañas de la otra pobre gallina. Y apenas tenía un pedacito de, no sé, intestino o como quiera que se llame eso, dentro de su pico, esa maldita gallina se echaba a correr como si tuviese que esconder el grano de maíz más sabroso del mundo. Y chicos, no hace falta que les diga cómo reaccionaba esa otra gallina llena de dolor y aún sin poder moverse porque todavía estaba empujando ese huevo. Era una tortura en vivo. Y para colmo de males, como a los días de eso, esas gallinas comenzaron a aprender a hacer eso una de la otra. Cada mañana, cuando nos levantábamos, había entre 10 y 20 gallinas muertas o muriéndose con todas las entrañas colgando afuera casi como 1 metro de largo.
y las otras gallinas como unos monstruos de caníbales saltando alrededor de esas víctimas y picoteando y jalando esas entrañas. Por supuesto que apenas mis padres se dieron cuenta que esto no iba a ser un caso aislado, inmediatamente fueron a la ciudad y compramos jaulas para gallinas, un montón de jaulas. Y terminamos poniendo a nuestras gallinas en nuestras jaulas. Nuestro sueño, nuestra idea idílica de una granja con vacas, gallinas, 1 o 2 caballos, algo al mejor estilo de la familia Ingalls, se fue al mercurio y lo demás es historia. Y por supuesto, recuerden por favor que en aquel entonces yo recién venía de Alemania, donde gallinas solo las había visto en ilustraciones. En fin, nunca me olvidaré de esas gallinas y por eso dije, yo verdaderamente sé de gallinas. Inyectarlas cada 3 meses para que no se mueran del virus más nuevo, limpiar las jaulas, darles de comer y de tomar, apagar las luces a la tarde porque si no, seguían comiendo hasta que reventaban del empache, soltarlas en el patio de a grupos para que no estén en esas jaulas las 24 horas al día. Sí, eso por supuesto debido y gracias a las fuertes convicciones religiosas de mis padres. Mis viejos solían decir que eso era tener conciencia. Pero entonces, cuando estaban sueltas alrededor de la casa, yo y mi hermano las teníamos que cuidar. Y hasta tenía que hacer que dejaran de mirar al cielo como hipnotizadas cada vez que llovía, porque si no, se ahogaban a muerte, con el pico abierto mirando al cielo hasta que gotas de la lluvia, entrando por el pico una por una, las terminaban ahogando. En serio, nunca en mi vida pensé que un animal vertebrado se podía morir de esa manera, pero ahí está. No por nada existe el dicho que dice, anda corriendo como una gallina sin cabeza. Y no por nada sabemos que gallinas cruzan la calle cuando ven un coche, siendo que si se quedaban del lado donde estaban inicialmente, pues estaban perfectamente a salvo. Y como una nota final, en cuanto a mi propia experiencia con esos animales, no quiero ni comenzar a hablar de pulgas, vinchucas y otros parásitos que viven en un gallinero o entre las plumas de una gallina. Cerramos el tema de mis gallinas y abrimos el tema de las gallinas sagradas de Roma. Y para esto quisiera pedirles que se imaginen un triángulo en un papel. Un triángulo bien común con 2 puntas abajo, las bases, y una punta arriba, nada especial. Ahora, vamos a darle un label a esas puntas. Básicamente vamos a analizar la relación entre animales, religión y civilizaciones de la antigüedad, así que nuestras 3 puntas van a llevar esos nombres o etiquetas si prefieren. En la punta o vértice de arriba pongamos la palabra religión. En una de las bases voy a escribir la palabra animales. En la otra base la palabra civilizaciones antiguas. Y realmente no importa dónde ponemos qué porque esto es un triángulo. Y en un triángulo, cada punta siempre se comunica con todas las otras puntas. Al igual que una silla de 3 patas no puede estar despareja en el piso, ¿verdad? Hoy en día sabemos que todas las civilizaciones antiguas de un modo o de otro veneraban a animales. Religión, animales y civilizaciones antiguas simplemente formaron un triángulo firme y compacto, tal y como Euclides, el tal llamado padre de la geometría, lo hubiese diseñado. Y lo que voy a decir a continuación es una teoría mía, así que si quieren, siéntanse en libertad de comentar acerca de eso porque yo puedo estar equivocado aquí. Había 3 tipos de relaciones entre dichas civilizaciones antiguas, animales y religión. 1. Veneración absoluta. En este caso, el animal era sagrado y punto y aparte. Gente no podía ni tocar a esos animales y ni hablemos de comerlos. Como ejemplos de eso tenemos a los cocodrilos y los gatos de Egipto y quizás hasta las vacas que aún andan caminando por las calles de India. Pero aquí también tenemos aquellos animales que o bien eran totalmente ficticios y por ende no podían ser comidos, o bien eran mitológicos y capaz que siglos o milenios antes sí existieron y ahora simplemente se han convertido en parte de la mitología de dicha civilización. Los mejores ejemplos son los dragones y los unicornios en el caso de animales imaginarios y el mamut lanoso en el caso de animales que obviamente sí existieron en un antaño. 2. Veneración intensiva.
En estos casos, animales eran venerados y sí formaban parte de la mitología de dicha civilización, pero también eran usados por humanos ya sea como comida o como animales de carga o para otros usos. Hay un montón de ejemplos ahí, yo creo. Y 3. Veneración interpretativa. Y repito, esto es solamente una teoría mía, así que ese nombre de veneración interpretativa lo acabo de inventar yo mismo. De todas maneras, en este caso, animales solo servían un propósito un tanto definido dentro del ámbito de la religión de dicha civilización. Un ejemplo, en China antigua, caparazones de tortugas eran utilizadas con ese propósito desde tiempos de la dinastía Shang y quizás antes aún. El proceso, durante el cual un adivino chino escribía cierta pregunta deseada sobre el caparazón de una tortuga, es muy conocido hoy en día. Fuego era parte de ese proceso. Así es, ese mismo adivino luego escribía la respuesta de los dioses basada en la manera en la que ese caparazón se había partido en pedazos después de haber sido expuesto al fuego. De eso vamos a hablar un poco más en nuestro episodio 77, el primer emperador de China. Hay muchos ejemplos más de adivinación o divinación por medio de animales, desde los países nórdicos hasta los incas y muchísimas culturas más. Y también había muchas formas de leer el futuro a partir de animales. Por ejemplo, un adivino podía observar el vuelo de gaviotas o la aparición de ciertos peces en ciertas bahías o riachuelos a cierta altura del año. Otros adivinaban el futuro basándose en la aparición de animales en lugares extraños, o basados en la forma como ciervos perdían sus cornamentas a la llegada del invierno. La forma más común, sin embargo, era simplemente matar a un animal y leer las entrañas de dicho animal. Pero en Roma antigua, el método de adivinación más favorecido por el Senado era el uso de gallinas sagradas. Y comandantes romanos tenían que ver cómo esas gallinas comían para saber si cierta batalla iba a ser una victoria o un desastre. Un hombre llamado Pullarius, eso se escribe P-U-L-L-A-R-I-U-S, que significaba el guardián de las gallinas y cuyo trabajo era cuidar de esas gallinas, era el responsable de soltarlas de sus jaulas cuando un comandante lo ordenaba así a ver si salían a comer o no. El augurio luego se pondría a interpretar la respuesta de los dioses. Y honestamente no sé si ese augurio y ese Pullario eran una misma persona o no. Me dejan un comentario si saben de eso. Pero de todas maneras, si las gallinas no querían salir de la jaula o si salían pero no querían comer, eso era un mal presagio. En la gran mayoría de los casos la batalla era pospuesta y las gallinas eran consultadas nuevamente al día siguiente. Por el otro lado, si las gallinas devoraban todo lo que el Pullario les daba, pues una victoria estaba prácticamente garantizada y los soldados romanos generalmente daban saltos de alegría cuando noticias así llegaban a los oídos del ejército. Así es, si esas gallinas comían con tanta voracidad que pedacitos de esa comida volvían a caer al piso de tanto apuro, eso, mis queridos oyentes, hacía que los romanos se ponían impacientes para salir a pelear. Por supuesto que hoy en día nosotros casi nos reímos de eso, pero para los romanos el tema de leer la voluntad de los dioses por medio de gallinas sagradas no era un tema para reírse. Es más, reírse de ese tema era un sacrilegio en Roma antigua. Ignorar ese tema era peor aún. Exilio o muerte eran el castigo por no obedecer la voluntad de los dioses. Y hoy vamos a ver que precisamente eso le va a pasar a un comandante naval romano llamado Publio Claudio Pulcro. Pero de eso hablamos un poquito más tarde, ¿de acuerdo? Ahora quiero hacer un breve paréntesis por el tema del que hablé durante nuestro episodio pasado, el tema de un cambio de paradigma durante la República Romana Mediana y el tema de esclavitud en Roma antigua como fuente de energía. Y con eso les quiero anunciar 3 eventos en nuestro podcast que hablarán de esclavitud en Roma. Así que aquí van 3 breves anuncios, nada más que el número del episodio y de qué trata, y luego de eso volvemos a nuestro tema. 1. En nuestro futuro episodio 133, la revuelta de esclavos, vamos a tocar uno de los 4 cimientos de ese tema, esclavitud en Roma y por qué había revueltas. Y por favor no me digan, ¿por qué eran esclavos? Porque esa no es la respuesta. Hoy en día, mucha gente trabaja en lugares donde al final del día no son más que esclavos del sistema, pero no llevan cadenas y no duermen en el piso o en una jaula en la escuela de gladiadores.
Y ese episodio 133, no es el que tratará con el tema de Espartaco. Él va a ser nuestro invitado especial en nuestro episodio 167, precisamente llamado así. Bueno, 2. En nuestro futuro episodio 149, Galos y esclavos, vamos a tocar el tema de por qué en Roma antigua esclavos eran tan poco productivos a la hora de procrear, especialmente si los comparamos con esclavos africanos en los Estados Unidos en los siglos XVII y XVIII o los esclavos que los ingleses llevaron de India a las islas de Fiji en el siglo XIX. Y también sabemos muy bien cómo los judíos se multiplicaron allá en Egipto en los tiempos de Moisés. Así que aquí tampoco nos sirve aquella respuesta no hacían hijos porque eran esclavos, porque ese tampoco es el caso. Bueno, y 3. En nuestro episodio 211, llamado La manumisión de esclavos, vamos a ver cómo esclavitud ha ido cambiando a través de los siglos en Roma y cómo pronto, muy pronto, habrá razones para pensar que la unión del cristianismo y la esclavitud podría ser un ingrediente muy fuerte en la poción mágica que terminó envenenando la manzana, aquella manzana que terminó matando Roma antigua. Ese tema es algo que no veo la hora de proponerlo. Listo, paréntesis cerrado a otra cosa. Ahora sí, empecemos con el tema de Lilibeo y Drépano. Ambas localidades se encontraban en el extremo oeste de Sicilia y ambas localidades jamás habían caído bajo el dominio de los romanos. Y en nuestro episodio pasado habíamos dejado el tema justo cuando Cayo Atilio Regulo Serrano y Lucio Manlio Vulsón venían aproximándose al puerto de Lilibeo con sus 240 naves más un ejército que venía por tierra. Y cuando el ejército y la flota hicieron contacto justo frente a la ciudad de Lilibeo, el asedio comenzó. Recordemos brevemente que la guerra en sí había comenzado 14 años atrás y todo el mundo en Roma ya no veía la hora de terminar con este circo allá en Sicilia. Y de acuerdo a la lógica romana, si el asedio a Lilibeo funcionaba bien, entonces no tendría que haber problemas de reanudar la guerra en Libia, que fue algo que les salió mal 5 años atrás. Después de todo, ahora los romanos tenían toda Sicilia, con la excepción de esta ciudad y la ciudad de Drépano. Y por supuesto aquí no estamos contando el territorio de Hierón de Siracusa, porque eso era considerado territorio aliado. Mientras tanto, Himilco, uno de los generales cartagineses a cargo de la defensa de Lilibeo, vio que sus tropas también se encontraban de moral alta, y eso era en gran parte debido a los refuerzos que acababan de llegar a la ciudad. Y bueno, ¿qué hace un general de una ciudad sitiada cuando sus propios soldados andan de buen ánimo? ¿Pelear? No, mejor aún, dar un discurso. Y durante ese discurso, Himilco compartió su plan con todos sus mercenarios. Y promesas de dinero y de ganancias extra llovieron aquel día durante aquel discurso. El plan de Himilco era tratar de encontrar la mejor forma de poner los artefactos de asedio romanos al fuego. Así es, Himilco planeaba quemar las instalaciones que los romanos acababan de poner alrededor de la ciudad para así poder concentrarse en el bloqueo naval. Ahora veamos cómo les fue con ese plan. Durante los próximos días, los cartagineses comenzaron a tomar nota de las horas cuando los romanos cambiaban guardias y las horas cuando todas las instalaciones estarían menos defendidas. Y según los cálculos de Himilco, la mejor hora de salir de la ciudad y atacar a los romanos en campo abierto era justo a la madrugada, justo antes de la segunda guardia del día. La línea de asedio romana tenía unos 20 puntos clave, y los cartagineses trataron de atacar a todos esos puntos simultáneamente. Salieron de a miles, pero resulta que los romanos se habían percatado de ese plan y estaban bien preparados para ese ataque. Unos 20.000 romanos salieron a defender sus herramientas de asedio y la lucha no fue fácil. Es más, en un momento dado los romanos estaban verdaderamente cerca de perder sus instalaciones porque el foco de los mercenarios eran las torres, los arietes y las escaleras antiincendio que los romanos usarían para trepar sobre los muros. Pero como los romanos no daban ni un paso hacia atrás, incluso cuando caían, los cuerpos de los caídos se venían apilando y venían obstruyendo el avance de los mercenarios mismos.
Y Milko, viendo eso y calculando que sus pérdidas serían demasiado grandes, finalmente dio la orden de retirada ese día, y así fue que los romanos apenas lograron salvar la situación. El asedio por ahora continuaba. Después de ese mal paso, Milko decidió prestarle atención al mar. Con sus barcos salió del puerto de Lilibeo de noche y logró reunirse con el almirante que estaba a cargo de la flota que protegía Drépano. Estoy hablando del hombre llamado Adúbal, y de él habíamos hablado en nuestro episodio 73, Sicilia, Córcega y Cerdeña. Ese era el hombre que había declarado que Palermo ya no sería una meta estratégica para el imperio cartaginense. Drépano, cabe añadir, se encuentra a unos 120 estadios de Lilibeo y eso equivale a unos 23 kilómetros hoy en día. La ubicación del puerto de Drépano y la forma del mismo hacía que los cartaginenses siempre cuidaban de no perder esa ciudad. Bueno, ahora tenemos que Milko y una buena porción de sus soldados se habían escapado en una noche sin luna a Drépano, pero eso lógicamente hizo que ahora nadie sabía cómo le iba a Lilibeo. Así que ni dos por tres, los cartaginenses preguntaron si alguien se quería ofrecer como voluntario para volver a Lilibeo y ver cómo estaban las cosas y luego de eso volver a salir y dar un reporte. Y un hombre llamado Aníbal salió al frente y se ofreció para la misión. Este Aníbal era bien conocido entre sus compañeros y su apodo era el Rodio, R-O-D-I-O. Ahora, si eso significa que vivió en la isla de Rodas o si proviene de esa isla, ya eso no lo sé. Si alguien lo sabe, pues me dejan un comentario. Lo único que sabemos de este Aníbal el Rodio era que provenía de una familia noble en Cartago, pero si esa familia era de Cartago o de Rodas, no tengo ni la menor idea. Y cuidado, no hay que confundir a este Aníbal el Rodio con el Aníbal de la Segunda Guerra Púnica. Ese aún no nacerá por 3 años más. Bueno, Aníbal el Rodio hizo su propuesta y explicó su plan. La oferta les encantó a los cartaginenses, pero no creyeron que era posible de hacer lo que este hombre proponía. ¿Y por qué? Pues porque la flota romana yacía en la entrada misma del canal. Sin embargo, el hombre, equipado con su propia embarcación privada, se puso a la mar. Primero cruzó una de las islas cerca de la ciudad. Al día siguiente obtuvo un viento en el cuarto derecho y alrededor de las 10 de la mañana navegó en el puerto en plena vista de los romanos. Lo miraron con asombro por la audacia, pero no pudieron ni tocarlo. Y al día siguiente no perdió ni un minuto y volvió a hacer lo mismo en su viaje de regreso. Régulo Serrano estaba que le salía humo por las orejas, así de furioso estaba. Así es, el cónsul romano decidió asegurarse que si este hombre volvía a aparecer, lo iban a embestir y lo iban a arrestar frente a los ojos de toda la ciudad de Lilibeo. Y por supuesto la maniobra de este Aníbal el Rodio hizo que el cónsul y todas sus naves se veían como tortugas torpes paralizadas frente a la costa de Lilibeo. Así que esta vez les ordenó a sus barcos cerrar como un túnel por el cual ese hombre no iba a poder repetir esa hazaña suya. Y Régulo mismo se puso en la costa a observar la maniobra. Ahora todo lo que faltaba era que ese Aníbal volviera a aparecer. Todo el ejército estaba observando también. Mientras que los barcos a ambos lados de la boca del canal estaban tan cerca entre sí que casi se tocaban los remos, los ciudadanos de la ciudad salieron a ver quién iba a ganar ese encuentro. 1 hora pasó, nada. 2 horas y nada. Medianoche pasó y nada. Y justo cuando Régulo estaba a punto de abandonar la espera y preparar las cosas para la noche siguiente, Aníbal el Rodio apareció en el horizonte. Ahí estaba otra vez Aníbal el Rodio y su nave superveloz. Y para colmo de males, ni trató de esconderse de los romanos. Se puso audazmente al mar y así confundió al enemigo por su audacia. Con la velocidad de su buque, no solo pasó por el medio entre los barcos romanos sin recibir ningún daño, sino que hasta hizo que los romanos se empezaran a pegar entre sí mismos con sus remos. El ruido de esos remos cuando se quebraban hizo que toda la ciudad se le empezara a reír a los romanos y otra vez Aníbal el Rodio se metió al puerto y a la ciudad de Lilibeo. Y cuando volvió a salir, a menos de media hora de eso, los romanos aún estaban tratando de averiguar cómo es que el Rodio logró escurrirse entre medio de ellos. Por días enteros, los romanos estaban consternados por la audacia de ese hombre y el hecho causó inspiración por toda la población de Lilibeo y su guarnición acuartelada.
Y lo que los romanos menos podían entender era cómo era posible que ese hombre podía entrar al puerto aparentemente a toda velocidad con el viento de espalda mientras su vela estaba opuestamente mirando hacia Italia. Por supuesto que para hacer eso, el Rodio se conocía el puerto y el mar cerca del puerto con todos sus arrecifes y las partes bajas como sus propias manos. Y por supuesto que eso es lo que hoy en día llamamos buena navegación. Dicho sea de paso, de las técnicas de navegación que los romanos van a utilizar en un futuro y a medida que el tiempo pase, vamos a hablar en nuestro episodio 170, Pompeyo y los piratas. Aníbal el Rodio logró repetir esa hazaña por mucho tiempo hasta que un buen día los romanos consiguieron atraparlo. Eso lo consiguieron porque otra nave enemiga, igual de rápida, se había metido en la costa y los romanos aprovecharon ese momento de suerte. Tomaron esa nave y pusieron a la tripulación bajo su mando y con eso decidieron esperar a que Aníbal el Rodio volviera a aparecer. Y esa misma noche, cuando el Rodio apareció por el horizonte, los romanos lo esperaron con esa nave. En una primera instancia, el Rodio sí se dio cuenta que algo estaba diferente, pero igual decidió dar vuelta a la vela y usar la misma táctica que siempre había usado. Esta vez, sin embargo, la nave que los romanos habían capturado fue igual de veloz y consiguieron aproximarse suficientemente al barco de Rodio. Le tiraron anclas y los soldados romanos abordaron la nave y bueno, el resto fue historia. Aníbal fue llevado prisionero y toda la ciudad fue testigo de esa captura. Y lo peor de todo era que de pronto no había más noticias de Lilibeo y Drépano sintió esa repentina falta de información casi igual que Cartago. Pero apenas las noticias de la captura de Aníbal el Rodio llegaron a Cartago, la suerte de los cartagineses se volvió a dar vuelta. Y esta vez tenemos que una tormenta se había desatado tanto en la costa como en el interior de la isla. Y la tormenta fue tan violenta que un grupo de mercenarios griegos acuartelados dentro de Lilibeo notaron que algunos de los artefactos de asedio frente a la ciudad misma estaban desprotegidos por el viento mismo. Así es, el viento se había llevado los techos impermeables de esas torres y casillas de los romanos y ni 2 por 3 los mercenarios decidieron aprovechar la situación. Mientras el viento azotaba la isla, 3 de los puntos de asedio de los romanos fueron atacados por los griegos y como en menos de unos minutos los 3 puestos estaban prendidos como una antorcha de Año Nuevo. Para cuando los romanos salieron a intentar apagar esos 3 puntos de incendio, los griegos habían atacado 4 puntos más y para ese entonces los romanos ya no podían hacer nada. El poder del viento hacía que las chispas y las llamas y el humo hacía que los romanos no podían ni ver hacia dónde iban y muchos perecieron en el intento de salvar sus torres de asedio. Otros perdieron la vista porque las llamas eran demasiado intensas y al final de esa noche todo el esfuerzo que Roma había erigido de ese lado de Lilibeo fue totalmente destruido. Lo único que quedó sin ser devorado por las llamas fue el campamento mismo de los romanos. Eso, combinado con lo cabeza dura que eran los romanos y el coraje que tenían, fue lo único que hizo que el cónsul no haya abandonado el campo entero a la mañana siguiente. Y a medida que todos estos eventos se venían desarrollando, 2 cosas más sucedían al mismo tiempo. Marco Atilio Régulo fue enviado a Roma y los romanos enviaron soldados nuevos, frescos, a Sicilia. Así es, tanto Régulo Serrano como Bulsón sabían que soldados nuevos estaban a punto de llegar desde Roma porque, venían con cónsules nuevos también. Eso significa que estamos en el año 249 a.C. y los cónsules nuevos serán Publio, Claudio Pulcro y Lucio Junio Pulo. Es decir, que este año tenemos a un miembro de la familia de los Claudios y a un miembro de la familia de los Junios a cargo del destino de Roma. Y créanme, mis queridos oyentes, no les va a ir bien ni a uno ni al otro. Y aquí va otro pequeño paréntesis de solo unos 20 segundos para simplemente decirles que hay 2 cosas que los romanos y los cartagineses no sabían en este momento. Por su lado, Cayo Atilio Régulo Serrano, mientras sí sabía que cualquier día de estos los romanos llegaban con cónsules nuevos, lo que él no sabía era que su propio padre estaba a bordo de una nave en camino a Roma. Y por el otro lado, el almirante de la flota de Drépano no tenía ni idea que las fuerzas nuevas de Roma venían hacia Drépano. Así es, Adúbal pensaba que el foco seguiría siendo Lilibeo, no Drépano.
Bueno, paréntesis cerrado, ven, apenas unos 20 segundos. Ahora, la otra cosa que nadie sabía, eran los planes de ese cónsul nuevo, Publio Claudio Pulcro. Pulcro consideraba que los cartagineses no podían ser vencidos en un bloqueo naval como el de Lilibeo y que había que cambiar de plan. Así que bueno, apenas este Pulcro llegó a saludar a sus colegas y tomar el mando de las flotas, él llamó a todos sus oficiales, tribunos y todos los demás y se puso a explicarles su plan. El plan era atacar la flota de Adúbal, quien seguramente no se esperaba ese ataque. De hecho, Adúbal pensaba que con todos los caídos en el incendio de los artefactos de asedio de Lilibeo, los romanos iban a necesitar de mucho más tiempo antes de poder lanzar otro ataque. Pero ya ven, el plan de Claudio Pulcro era atacar Drépano y el momento era ahora. Así es, muchachos, ahora mismo. Los romanos salieron de noche, cerca de la medianoche y sin haber sido detectados por el enemigo. Llevaban la costa de Sicilia de su lado derecho y por un rato se mantuvieron en formación estricta. Y durante esa noche tenemos el evento del tema de hoy. Durante esa noche, en el buque insignia, algunas fuentes afirman que Pulcro, como el magistrado al mando de la flota, estaba a cargo de ordenar los auspicios antes de la batalla. Eso de acuerdo con los requisitos religiosos romanos. El método prescrito era observar el comportamiento de las gallinas sagradas que los romanos tenían a bordo para ese propósito. Si los pollos aceptaban el grano ofrecido, entonces los dioses decían que los romanos iban a ganar. Bueno, a que no adivinan si esas gallinas querían comer grano esa madrugada o no. Bingo. Esa mañana las gallinas se negaron a comer. Un horrible augurio. Confrontado con lo inesperado y teniendo que lidiar con los supersticiosos y ahora aterrorizados muchachos, Pulcro rápidamente ideó una, interpretación alternativa. Una por una, Pulcro agarró a esas gallinas y las fue tirando sobre la borda de la nave. Y mientras hacía eso, Pulcro venía diciendo, bueno, si no tienen hambre, a lo mejor tienen sed. No hace falta que les diga, muchachos, cómo estaban de asustados esos marineros cuando vieron a esas gallinas tiradas al mar. Y bueno, ahí comenzaron los problemas. Para cuando la madrugada comenzó a asomarse, los romanos se dieron cuenta que su formación se había aflojado un poco y que la punta, es decir, los barcos de Pulcro mismo, estaban demasiado adelante y la retaguardia demasiado atrás. Pulcro consiguió arreglar esa formación, pero eso le llevó tiempo. Cuando el grupo estaba compacto otra vez, Pulcro ordenó el desembarque en una playa cercana y mantuvo un discurso allí. Y como una nota de al lado, realmente tuve que leer esto 2 veces en los libros de Polibio, porque no pude creer que Pulcro ordenara a sus barcos aproximarse a la playa, parar el ataque, desembarcar y mantener un discurso con el solo propósito de meterle más coraje a sus soldados. Un tanto extraño, pero como dije, así lo cuenta Polibio, yo pues simplemente paso el relato. Pero bueno, a lo mejor lo hizo para poder darle más coraje a sus muchachos después del tema de las gallinas que ahora estaban en el fondo del mar Mediterráneo. Entonces ya sabemos, luego del discurso, que seguramente fue muy al estilo de los Claudios, Pulcro pues ordenó a todo el mundo, a sus naves otra vez y vamos hacia Drépano. Esta vez las órdenes eran mantener velocidad máxima. Pero lo que Pulcro no supo a esta altura era que los cartagineses ya los habían descubierto y si bien Adúbal estaba verdaderamente sorprendido, los cartagineses lograron organizarse a tiempo. Y ahí lo tenemos. Mientras Pulcro va metiendo algunas de sus naves ya dentro de la bahía y el puerto de Drépano, algunas de las naves de Adúbal van saliendo de esa misma bahía. Pulcro no podía creer lo que veía. Si esas naves que salían lograban darse vuelta y embestir, los romanos iban a estar en una mala posición. Cuenta Polibio que Pulcro mismo ordenó a su nave dar vuelta y guiar a las demás naves romanas al mar abierto. Al parecer, la batalla estaba decidida. Claro que lo ideal hubiera sido poder atrapar a todas esas naves dentro de la bahía, pero ahora era hora de luchar y bueno, un romano no le tenía miedo a eso, ¿verdad? Así que ahora tenemos que los cartagineses estaban terminando de sacar a sus naves de su propio puerto y respirando libertad en el mar abierto, y al mismo tiempo los romanos tratando de hacerse de espacio entre el puerto y la costa. Y estoy hablando de un puerto en el que ellos mismos se habían metido. Y aquí comienza la actual batalla. Al principio estaba bastante parejo.
Pero poco a poco los cartagineses superiores en tácticas navales hicieron lo suyo. Debido a la mejor construcción de sus naves, los cartagineses tenían velocidad, y esa velocidad les aseguró un escape seguro y tiempo de darse vuelta en alta mar. De ahí atacaron a los buques principales que los venían persiguiendo, y demás está decir que los buques romanos eran más que torpes. Cuando el cónsul se dio cuenta lo mal que las cosas iban a lo largo de la línea, Pulcro decidió escapar. 30 otras naves lograron seguirlo y todas esas naves se terminaron salvando. Las demás, nada. Los otros 93 buques romanos o bien fueron hundidos o bien cayeron prisioneros. Fue un desastre. Bueno, veamos ahora las consecuencias de eso porque no son pocas. Y para no perder vista de todo lo que sigue, hicimos una breve lista de 5 puntos. 5 consecuencias principales. 1. Por su lado, Adúbal fue proclamado como un héroe en Cartago y mucha gente dijo que esa victoria naval, la primera de Cartago si se ponen a pensar, se debía casi exclusivamente a la reacción rápida de ese hombre cuando vio las naves de Pulcro entrando al puerto de Drépano. Roma perdió un total de 93 naves y entre 8.000 y 20.000 hombres. Cartago esta vez no perdió ni una sola nave y según fuentes los caídos en batalla fueron tan pocos que no se justificó mencionarlos. 2. Las otras naves que andaban por Sicilia y que estaban bajo el mando de Junio Pulo terminaron trabajando como unidades de rescate para los romanos que estaban afuera de la ciudad de Lilibeo, así es, en la intemperie, y ahora sin ninguna herramienta de asedio. Después de eso, Junio Pulo fue a rescatar a los pocos sobrevivientes del desastre de Drépano. Algunas versiones dicen que Lucio Junio Pulo terminó suicidándose al cabo de todo eso porque no quería regresar a Roma después de una campaña militar tan vergonzosa. 3. Según las palabras de Polibio, el año 249 vio a 2 cónsules nuevos nombrados por el Senado de Roma. Se trata de aquellos 2 cónsules que habíamos visto hace 2 episodios, llamados Cayo Aurelio Cota y Publio Servilio Gémino. Pero otras fuentes afirman que estos 2 cónsules tomaron esos cargos en el 248 a.C. y no en el 249. Según Tito Livio, el Senado llamó a ambos cónsules, Claudio Pulcro y Junio Pulo, de regreso a Roma a dar un reporte de lo que pasó. Pulo, al parecer, se tomó la vida, mientras que Pulcro sí volvió a Roma y fue condenado por sacrilegio por lo que había hecho con aquellas gallinas aquella madrugada. También fue condenado a pagar una cantidad de dinero exorbitante y finalmente también fue exiliado. Creo que el castigo monetario equivalía a unos 120.000 ases, pero como digo, muchas diferentes versiones citan diferentes cifras. De todas maneras, si fuera cierto eso, 120.000 ases es una enorme cantidad de dinero. Su carrera, política y militarmente hablando, efectivamente terminaron ahí. 4. Y antes de regresar a Roma, Pulcro recibió órdenes de designar a alguien como dictador de Roma en vista del desastre de todo lo que había pasado. Pulcro tomó eso como una ofensa y deliberadamente nominó a alguien pero tan desconocido que al final el Senado le negó esa nominación y los senadores mismos le pidieron a Atilio Calatino a hacer de dictador. Y 5. Y aquí viene lo más raro de todo esto. Existe otra versión de todo esto que dice que cuando el Senado estaba juzgando a Pulcro por el tema de ofender a los dioses por medio de echar las gallinas sagradas al mar, justo ese día una lluvia tan fuerte se lanzó sobre Roma que los senadores tomaron eso como un mensaje de los dioses. Veamos esto en más detalle ahora. De hecho, sabemos que la lluvia existió verdaderamente. Pero en esta versión dicen que los senadores decidieron simplemente no seguir con el juicio de Pulcro porque, según ellos mismos, él se había castigado a sí mismo allá en las aguas de Sicilia y luego los dioses lo absolvieron de futuros castigos aquí en Roma por medio de un aguacero que causó inundaciones por toda Roma. ¿He mencionado alguna vez que los romanos eran muy, pero muy supersticiosos? Bueno, como una nota final de eso, Pulcro sí falleció al poco tiempo de eso y ya nunca aparecerá en los anales de la historia de Roma como una persona importante. Y sabemos que murió al poco tiempo de eso porque una hermana suya llamada Claudia
Dicen que un buen día, mientras ella se encontraba caminando de regreso a su casa, después de ver unos juegos, ella exclamó en voz muy alta que ojalá su hermano estuviese vivo para arreglar todo el asunto de la gente de Roma que se venían poniendo peor cada día. Esa Claudia fue acusada de sacrilegio por haber dicho eso en público, pero al final no fue ni encarcelada ni castigada por esa acción. Y en defensa mía, la única razón por la que esto es importante mencionar es que esto, por un lado, nos da a entender que Pulcro sí había fallecido. Y por el otro lado, que la gente de Roma, digo esta generación nueva, era una de las peores generaciones que Roma había visto en mucho tiempo. Era la generación rosada y de eso habíamos hablado en el episodio 71, la batalla del Cabo Icnomo. Bueno, con eso terminamos todas las batallas navales de esta guerra, menos una. Y con esto estamos entrando a la fase de la primera guerra púnica que a mí me gusta llamar la guerra sucia. Una guerra de guerrillas que durará 8 años más. Una guerra de la que ni Cartago ni Roma quieren saber mucho. Una guerra cuyos veteranos, una vez de regreso en Roma, comenzarán a ser vistos como animales salvajes de los cuales más le valía a uno cuidarse. Y ni pensar en casar a la hija de uno con alguien que acababa de volver de Sicilia. Y finalmente, esto será una guerra que los cartagineses mantendrán con el solo propósito de ver a ver si un día de estos, por pura casualidad, estos malditos romanos simplemente se cansan y se van de la isla. Por pura frustración. Pero, como ya sabemos, no habrá frustración alguna de parte de Roma. El foco de la guerra ahora se trasladará al oeste de la isla y en la fortaleza de Erice. Esto comienza en nuestro episodio que viene. Ahora veamos cómo le fue a Marco Atilio Régulo, el prisionero de Cartago, ahora de regreso en Roma. Su compañero de vida y amigo personal, Lucio Emilio, de nuestra saga familiar, también venía con él. Pero antes de verlos entrar por los portones del Senado, nosotros vayamos marchando en una fila bien derecha como soldados romanos hacia la palabra de la semana en latín. La semana pasada tuvimos la palabra ibi, un adverbio de lugar, les había dicho, ¿verdad? Bueno, como es costumbre ya, esto será muy fácil. Al final y al cabo, palabras cortas, explicaciones cortas. Ibi simplemente significa ahí o allí. En otras palabras, algo que no se encuentra aquí porque está un poquito más lejos, pues allí. Y como un breve ejemplo de una oración en latín que me ha gustado, les quiero leer esto. Ubi apes ibi mel. Una vez más. Ubi apes ibi mel. Donde hay abejas, allí hay miel. Bonito, ¿verdad? Ubi apes ibi mel. Bueno, y 2x3 vamos a la palabra en latín para esta semana. Esta semana, la palabra de la semana en latín es inter arma silent leges. ¡Auch! Esta vez tenemos una frase de 4 palabras y no tenemos nada simple como por ejemplo 2 palabras iguales o algo así. La única ayuda que tenemos es que la primera y la cuarta palabra tienen 5 letras, mientras que la segunda palabra tiene 4 letras y la tercera tiene 6. 5, 4, 6, 5. Inter arma silent leges. Ok, esto lo voy a leer una vez más y luego lo voy a deletrear y luego lo voy a volver a leer despacito y palabra por palabra. Entonces, inter arma silent leges. I-N-T-E-R espacio A-R-M-A espacio S-I-L-E-N-T espacio L-E-G-E-S. Ahora, otra vez, bien despacito. Inter, arma, silent, leges. Y ahora veamos, ¿sabemos más o menos la raíz o el significado general de alguna de estas palabras? ¿Qué significará la palabra inter? ¿Qué significará la palabra arma? ¿Será un arma? ¿Será guerra? ¿Qué significará la palabra silent? Casi seguro que tiene que ver con silencio, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué significará la palabra leges? ¿Tendrá algo que ver con la palabra legislación o legislativo? Una vez más entonces, inter arma silent leges. Y aquí les doy el dato histórico de dónde proviene eso. Ese aforismo probablemente fue escrito por primera vez en estas palabras por Cicerón mismo.
y fue publicado por él mismo como parte de un discurso que Cicerón dio un día en defensa de un tal Publio Claudio Pulcro. A ver, un minutito por favor. ¿Publio Claudio Pulcro, el que arrojó las gallinas sagradas al mar porque no querían comer? No ese Publio Claudio Pulcro, sino un descendiente de ese hombre que vivió en los tiempos de Cicerón. Explico, pero solo un poquito. Ese hombre, Claudio Pulcro, fue asesinado un buen día en el medio de la Vía Apia, y no fue de noche, sino en el medio de un día soleado y con gente paseando por esa vía. Como eso, en aquellos tiempos, no era algo totalmente inaudito, Cicerón decidió hacer una especie de oratoria en defensa del pobre hombre. Pero el verdadero mensaje de Cicerón era que en aquellos días malvados, bandidos y asesinos llegaban a tener los puestos más altos en Roma precisamente porque el sistema en sí estaba totalmente corrupto. El discurso que Cicerón dio se puede encontrar bajo el nombre de Pro Milone y allí van a ver mucho más acerca de ese tema. Así que bueno, para reforzar lo que acabo de decir, en el momento en que Cicerón usó la frase «la violencia de la mafia era común», pandillas armadas, lideradas por partidistas sin escrúpulos, controlaban las calles de Roma. Sin embargo, estos mismos partidistas siempre terminaban siendo elegidos para altos cargos y la gente ya estaba harta de eso. Por supuesto que eso lo vamos a ver en mucho más detalle en nuestro futuro episodio 174, el primer triunvirato, porque Cicerón será invitado a formar parte del mismo, el triunvirato, por nadie menos que Julio César. Así que ahí lo tenemos. Inter arma silent leges, y es una frase de Cicerón mismo. Entonces, inter arma silent leges para todo el mundo para el episodio que viene. Y esta es la parte del episodio donde quiero invitar a todo el mundo a visitar el sitio web de nuestro podcast que se encuentra en www.elcuentoderoma.com. Repito esta dirección, elcuentoderoma.com. Ahora sí, vamos a Roma a ver el tema de Atilio Régulo después de haber pasado 5 años de cautiverio en África. Los cartagineses permitieron que Régulo acompañara a los embajadores con la promesa de que podría regresar a Roma y quedarse en Roma si sus propuestas eran aceptadas por el Senado romano. El Consejo de Ancianos allá en Cartago, ellos estaban seguros que Régulo podía convencer a sus compatriotas a firmar un acuerdo. Por lo menos un intercambio de prisioneros. Además, si conseguía eso, Régulo quedaba en libertad. Si no, Régulo había jurado volver a Cartago por su propia voluntad y seguir su vida como prisionero de guerra en Cartago de por vida. Bueno, primero, eso me suena un poco absurdo, pero no es la primera vez que oímos algo así. ¿Se acuerdan de nuestro episodio 37, las orcas caudinas? Con aquel ejército romano atrapado en un desfiladero y a la merced de un samnita llamado Poncio. En fin, en segundo lugar, me surge la pregunta ¿por qué Cartago quería intercambiar prisioneros? ¿Había alguien demasiado importante en las celdas de Roma? ¿Tenían demasiados prisioneros de guerra? Si ese hubiese sido el motivo, la solución era simple: meterle un espadazo a cada segundo prisionero y ya, el costo de mantener a esos pobres diablos partidos por la mitad. ¿O será que estos eternos negociantes un día se sentaron y se pusieron a multiplicar prisioneros por talentos? ¿Y será que el resultado les dio una suma tan grande que la lotería de la Florida cuando nadie gana el Super Bowl por 10 semanas consecutivas? Personalmente yo creo que esa era la respuesta correcta y yo también creo que Régulo se había dado cuenta de eso. Los prisioneros de guerra se contaban en miles y por cada uno de ellos seguro que en Roma existía una familia o alguien dispuesto a financiar el botín del prisionero. Y los cartagineses ya estaban babeando con solo pensar en eso. Ahora, el día que el Senado abrió las puertas para admitir a Marco Atilio Régulo a la sala y para oír lo que éste tenía que decir, algo insólito ocurrió. Bueno, en realidad, el día entero cosas insólitas venían ocurriendo. Primero, Atilio Régulo llegó a la ciudad vestido como esclavo, vistiendo ropa de esclavo. Así es, su túnica era tan gruesa y tan sucia que ni siquiera esclavos en Roma misma ya no llevaban ropa de tan baja calidad. Luego, cuando finalmente lograron convencerlo a que mejore su apariencia antes de entrar al Senado, este se negó a ello, diciendo que no era digno de pisar el suelo de ese edificio, porque su derrota significaba que hasta su ciudadanía misma ya no existía. En otras palabras, el hombre estaba de humilde y por demás.
Pero eso tampoco fue lo más insólito aquel día. Cuando un ayudante de otro senador intentó ayudarle por las escalinatas hacia el Senado, Régulo le dijo que por favor lo dejara caminar por sus propios medios. Y luego añadió que los cartaginenses le habían dado un veneno que lo iba matando por dentro muy de a poco y que por lo tanto no valía la pena tratar de salvar su vida y que todo lo que él iba a decir en el Senado había que mirarlo desde su punto de vista, no desde el punto de vista del Senado romano. Así que ahora tenemos que dejar esto, ya estamos por encima de las 8.000 palabras aquí y en nuestro episodio que viene veremos dos cosas importantes acerca de Régulo: el final de su vida y la veracidad de ese final de su vida, digo con un amplio análisis. Bueno, y por supuesto en nuestro episodio siguiente vamos a viajar lejos. Muy lejos. Al Irán de hoy, a Persia, mis amigos, porque en ese año algo muy importante ha ocurrido, mis queridos oyentes. Algo tan importante que los romanos hablarán de eso por siglos y siglos. Así es, estoy hablando del Imperio Parto. Y es por eso que nuestro próximo episodio se llama Episodio 76, Nace el Imperio Parto. Gracias por escuchar. Y hasta el episodio que viene. Este episodio consta de 8.251 palabras. Esta vez quiero saludar a Radio Podcastellano en Twitter. Los muchachos nunca fallan y siempre me ayudan con el tema de publicidad de nuestro pequeño podcast. Nos seguimos mutuamente en Twitter y para aquellos que quieren seguirme allí, simplemente busquen El Cuento de Roma y ahí me pueden encontrar bajo el nombre de usuario West for East. Repito, West, la cifra 4, East. Desde iVoox, un saludo cálido a Pablo de César Augusta, no sé si leo bien esto, y a Bruno de Málaga, España. Desde el sitio web, un saludo a Jordi Argelaga de Barcelona, España, quien nos ha dejado una pregunta para nuestro episodio 100. Gracias, Jordi. Desde Facebook, un saludo a Daniel Recalde de Nueva York. Y finalmente un saludo muy especial para Raúl Alejandro Gómez de Montecristo, Córdoba. Muchísimas gracias, Raúl.